no hay nada que no me guste de Dimash. Este video va a ser maravilloso. No tengo nada más para decir. No me esperaba esto. Voy a tener que bajar el volumen porque se me rompió un tímpano. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez haciendo un feat con el chelista Hauser, que ya hemos escuchado previamente cantando el Ave María y tocando el Ave María, pero esta vez vamos a volver con un clásico del canal, la canción a través de la cual conocimos al príncipe kazajo. Nos referimos a la canción SOS, que dice de la siguiente manera. Ok, ya tenemos un montón de información. Afortunadamente estamos en la tonalidad original, o por lo menos en la tonalidad en la que la cantó Dimash originalmente en aquel primer video que hicimos analizándolo, que es en Si menor. Y fíjate que cuando ingresa el acorde del piano sobre el Si menor, cambia el fondo de la escena, que lo habrán hecho con inteligencia artificial, con CGI o grabando más de una toma, aunque parece que están en el mismo lugar, pero te recomiendo que utilices auriculares porque la voz de Dimash se proyecta a ambos lados con mucha reverberación y es bellísimo. No, es tremenda la producción. Che, ¿ese edificio es de verdad? ¿Eso es así en serio? ¿Dónde es? Es una locura. Bueno, no importa. A lo que nos referimos, hay muchísima reverberación, la voz de Dimash está súper prolija y delicada en esos agudos tan prístinos que ya le conocemos, pero fíjate también el vibrato hiper suave que hace Dimash en algunos finales de frase que hacen que todo sea una verdadera preciosura. Vamos a avanzar un poco más para ver con qué nos encontramos. Quiero escuchar la interpretación de Hauser también porque lo conozco hace poco. De hecho, como dijimos en la versión de Ave María que hicieron junto a Dimash también, y me parece que es un dúo que va a trabajar mucho en conjunto. No, es tremenda, otra vez lo voy a decir, es tremenda la producción, la calidad y la calidez con la que se escucha todo, y la voz de Dimash súper al frente, y tengo el volumen a menos de la mitad, es decir, no hace falta hacer ningún esfuerzo para poder escucharlo con total claridad. Y esta parte, para ingresar a la nueva estrofa, es una tonalidad que a Dimash le sienta muy bien porque nos permite escuchar todo el color de su voz. Si no lo hiciste todavía, ponete auriculares para así disfrutar realmente de esta interpretación. No, bueno, si quieren nos ponemos a llorar en este preciso momento. Es bellísimo esto. ¿Viste cómo, o escuchaste mejor dicho, cualquier cuerda frotada bien tocada, como lo hace este maravilloso chelista que se llama Hauser, si es que lo estoy pronunciando bien, creo que sí, las cuerdas frotadas parecen que lloran cuando son interpretadas así. Y está haciendo el primer fraseo de la canción, que como vimos en aquel primer análisis, que si todavía no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, ya tiene unos cuantos años, pero no pierde vigencia porque la interpretación de Dimash es cada vez mejor. Lo que hace con este fraseo es recorrer 2 octavas. Arranca en este Si y termina en este Si. Y lo que hace es arpegiar el acorde. Una maravilla de composición también. Ok, claramente, fíjate cómo este video va a ser maravilloso. Me encanta hacer esto, me encanta escucharlo a Dimash y sobre todo cuando hace este mix o esta clase de feats con gente también muy talentosa, cada uno en su rubro. Dimash es un cantante excepcional y Hauser, por lo poco que escuchamos, ya podemos asumir que es un chelista excepcional y que puede compatibilizarse muy bien con Dimash. Dicho sea de paso, Si menor es una muy buena tonalidad para las cuerdas porque les queda muy cómodo para tocar. Entonces salimos todos ganando, nosotros escuchando, ellos interpretando, todos felices y contentos. Fíjate que Dimash hace la misma frase que mencionábamos antes, desde este Si hiper grave que se le hace la Dimash así de locutor, y para llegar a los agudos tremendamente delicados. Es una locura. Claramente están haciendo playback porque esto es una grabación que está hecha de antes, no hay ningún micrófono ahí, no es una interpretación en vivo. Sin embargo, uno puede notar que
ya lo hemos escuchado a Dimash en vivo y no necesita ningún tipo de corrector vocal ni ninguna de esas cosas, pero me parece que la reverb que le pusieron de fondo, a diferencia de las versiones en vivo que escuchamos, lo que hacen es favorecer la redondez de su voz. Y eso lo hace mucho más cálido. Vas a ver que si lo escuchas a un volumen regular, pero considerable, o si utilizas auriculares, no afecta en lo más mínimo a los oídos. Es muy clara su voz y eso hace que sea también muy dulce de escuchar porque no tenemos que andar bajando y subiendo, sino que todo se escucha muy bien. Ok, pasamos de este fa sostenido hiper agudo, que es un fa sostenido 1, 2, 3, 4, 5, que clava Dimash ahí sin ningún tipo de inconveniente. Ya sabemos que tiene una voz de sobreagudos bellísima, que puede llegar por acá arriba, que me deja sin teclado un montón de veces, pero no nos vamos a enojar con él por eso, porque lo que nos interesa es escucharlo. Y acá ingresa el fraseo del cello que vamos a escuchar momentáneamente. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Además vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y ese video va a ser dedicado especialmente para vos. Muchas gracias. Y fíjate cómo incluso la tesitura de las dos voces, la de Dimash, voz hablada o cantada en este caso mejor dicho, y la voz del cello compatibilizan muy bien, están como en las mismas frecuencias. Casi que Dimash podría interpretar al cello o el cello a Dimash. Eso es una locura. Parece que es un cello eléctrico bellísimo. Cello que tiene ahí negro, porque suelen ser de madera, ¿no? Entonces lo vemos marrones habitualmente. Pero acá, fíjate que cuando pasamos a esta segunda parte, también cambia la escenografía de fondo, vuelven a estar de día. No recuerdo de qué habla la canción. Si tenés información al respecto, por favor dejala escrita de abajo en los comentarios. Pero esto es maravilloso de por sí. Avancemos un poco más. No tengo nada más para decir. No me esperaba esto. Voy a tener que bajar el volumen porque se me rompió un tímpano. Gracias por tu tiempo o lo que fuera. Nos vemos la próxima. Chao. Ay, Dimash, querido. ¿Qué voy a hacer contigo? Bueno. Bellísimo, ¿no? Ese grito súper agudo. También en ese fa sostenido, pero fíjate cómo. Canta el mismo fa sostenido, que es el fa sostenido 5, pero lo hace de dos formas completamente distintas. La primera fue mucho más melosa, redondeada, dulce, y ahora pega un grito que se te caen las medias. Y es la parte en la que ingresa la batería, el resto de la banda, porque hasta acá venía cello, voz, el piano y unas cuerdas que parece un pad sintético de fondo, que es con el que había comenzado la canción ahí para crear ese clima tan íntimo que de repente tiene esta versión. No, es una verdadera locura esto, me encanta escucharlos. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Si te interesa que hagamos alguna otra reacción, en particular de Hauser o de Dimash, de alguna canción que no hayamos hecho todavía, si no viste todos los análisis que tenemos sobre el príncipe kazajo, te invito a ver la playlist que tenemos dedicada especialmente para él, por acá arriba o debajo en la descripción, para que te llenes de música completamente y para que veas qué canción nos falta y la dejes escrita en los comentarios. Muchas gracias. ¿Viste ahí cómo se empataron las voces de Dimash con la del cello? Tengamos en cuenta que acá Dimash es la voz principal de la canción, por supuesto, pero como están al mismo nivel estilístico en este caso, no hay un orden de prioridad muy claro. Es decir, en esta sección donde el cello está tocando muchas notas y Dimash estaba fraseando melismáticamente por encima, no podíamos encontrar los planos muy claros, sino que los dos están más o menos a un mismo nivel. Si uno agudiza un poco el oído, puede escuchar más a uno o a otro, pero me parece una decisión estética acertada porque los dos son tremendos artistas y además es una colaboración, con lo cual están al mismo nivel. Claramente nosotros conocemos más a Dimash porque lo hemos escuchado muchísimo y Hauser es muy reciente para nosotros otra vez, pero me parece que pueden trabajar muy bien juntos y ojalá, esto lo decimos y cada vez que lo decimos pasa, parece una suerte del destino, pero ojalá vengan a la Argentina algún día, si lo podemos ver en vivo, ¿no?
Qué bello todo esto, qué bello todo esto. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Luego voy a escuchar esta versión mucho más tranquilo, sin todas estas complicaciones que tiene hacer un video para YouTube. Te pido disculpas desde ya, pero uno quiere seguir trabajando en este ámbito y haciendo las cosas por amor al arte, porque es lo que nos apasiona y lo que hacemos todos los días en el canal, así que espero que lo puedas entender. Cualquier comentario al respecto, que a mí por lo pronto me deja sin palabras este muchacho siempre, podés dejarlo escrito debajo en los comentarios. ¿Qué te gusta de Dimash? ¿Qué no te gusta? Seguramente alguno me dirá, no hay nada que no me guste de Dimash. Bueno, eso también lo podés escribir. Todo es bienvenido, siempre que sea con respeto y colaborando con los comentarios para que cada vez lo conozcamos más y para que algún dato que esté por ahí dando vueltas también nos llegue a través de eso. Estamos cerca del final de la canción. Es un arreglo bastante raro, distinto más que raro, podríamos decir. La otra versión que habíamos escuchado de SOS, de la primera, que tiene unos cuantos años, debe tener más de 10 años esa versión, un Dimash hiper joven, no sé si tenía 20 años apenas, y ya cantaba de maravilla, por supuesto, pero era una versión mucho más derecha, como decimos en Argentina, como que no había tantas idas y vueltas, tantos cambios climáticos, sino que iba una cosa atrás de la otra. Acá, gracias a la inclusión del cello y a un arreglo majestuoso que han hecho de esta versión, no sé quién es el arreglista, si Dimash mismo, si Hauser o si un tercero, sea cual sea la cuestión, es un arreglo maravilloso, pero hace que nos convoque a seguir escuchando todo el tiempo y a ensalzarnos, a meternos con estos cambios climáticos que hacen que la canción sea única otra vez, y además con una calidad de sonido maravillosa, muy cinematográfica. Hablando de arreglos, ¿no? Fíjate cómo el chelista, esto es maravilloso, está haciendo ahí el... que me hace acordar al tapping que hacían en... ¿Cuál era la canción de AC/DC? Thunderstruck, ¿no? Bueno, algún día podemos hacer un análisis de esa canción, pero esto es maravilloso, es agarrar un acorde y arpegiarlo, que uno nota que en los instrumentos de cuerda hay que hacer un esfuerzo más, porque acá en el piano sinceramente es muy sencillo, lo podemos hacer con una mano, pero el compenetrarse con un instrumento de cuerda implica un esfuerzo físico, además del mental que se requiere para poder tocar las notas correctas, que hace que uno se enganche con eso, que se quede viéndolo. Lo que decíamos del arreglo es un arreglo superlativo. No me voy a poner a sacar los acordes porque si no va a ser un video hiper extenso. Vamos a ver si Dimash en algún momento clava la voz de silbido. Creo que no me lo perdí. Pero bueno, vamos a ver si lo hace cerca del final. Ya nos queda muy poquito. Si llegaste hasta acá, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal, dejar tu comentario debajo. Todo es bienvenido, sea que te guste o no te guste, siempre que sea con respeto. Podés decir lo que quieras porque acá no se inhibe a nadie. Pero bueno, vamos a ver cómo va cerrando esta maravillosa interpretación de SOS. Si hay algo que tenemos que destacar de Dimash, por si fuera poco, es la claridad que tienen todas y cada una de las notas que coloca, sea muy aguda o sea muy grave. Y eso es algo único, porque todas las personas, más allá de los cantantes, tenemos un rango vocal determinado. Algunos tienen voz más grave, otros tienen voz más aguda. Dimash simplemente tiene voz, porque abarca todos los registros básicamente. Puede cantar graves, muy graves, bien colocados, redondeados, inteligibles, y a la vez puede cantar hiperagudos, sobreagudos, muy definidos y penetrantes también. Ahí es cuando uno tiene que alejarse un poquito del auricular para que no se le rompa el tímpano, porque las frecuencias agudas nos saturan mucho más fácilmente que las graves, no porque las graves no lo hagan, pero el agudo es como más incisivo. Hermoso todo. Claramente ahí se escucha la reverberación que hay, ¿no? Que es un efecto que se le pone en postproducción para que la voz o el instrumento que esté sonando en ese momento suene, valga la redundancia, en un ámbito determinado, en una iglesia, en un estadio, en un estudio de grabación, porque cada habitación, cada espacio físico tiene su nivel de rebote o de reverberación del sonido particular. Y ahí Dimash utiliza una voz muy aireada que, superpuesta con la reverberación que se le pone en postproducción, hace que suene épico y relajado a la vez, muy envolvente.
Hermosa versión, me encantó escucharla. Honestamente maravilloso. Esta versión no me la recomendó nadie. La encontré por YouTube y dije, tenemos que escucharla. Así que me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez haciendo un nuevo feat con el chelista Hauser. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.